¿Me escucháis ahí, Mariana? Hola, Hola, Mariana, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Estamos solos acá con Rodrigo y tú. Qué buena. Oye, no sé cómo escribir en el chat. Vas abajo a donde dice chat y Ya. pinchas ahí. Sí, pues, pero si tengo la ventanita abierta, leo que dice Abajo, hola Mariana, pero no sé dónde poner hola. abajo donde dice tu Hola, a meeting ver. group shot. Mira. Hola, Pancho. Y ahí lo mandáis, ¿cachai? Ahí estamos. Ahí sí, ya. Oye, bueno, Ah, arranquemos y terminamos, pues. Tengo no sé. algunas cosas para Ah, compartir. está entrando Catherine, Pancho. Hola, Ah, bien. Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Mariana? Somos cuatro. ¿Cómo me digas? Esperemos entonces, ¿qué hora es? Son las 7, ¿no? 7:02 según mi Sí, reloj. 7:02. Hasta las 7:05. Y le preguntamos a la Mariana y a la Catherine. eh, Decidimos. En la sesión anterior éramos 20, ¿no? 22, 23. sí, más o menos. Nos habrá traicionado la vacación, el verano Sí, pues, obvio. Puede ser. y el volumen del libro. ¿Ah? Yo no lo terminé, pero No, es imposible terminarlo, ¿no? no, pero llegué hasta la 247. ¿En Ah, no. serio? Ah, Tan- va. Va, 247 más el cuento de la Claire Keegan, no, que lo encontré extraordinario los cuentos en realidad. Bueno, impresionante, ahí impresionante. comentaremos. Sí. Eh, Déjame ir a cerrar la puerta aquí y arrancamos el tiro. Ya, listo, Taylor. Ahí Ya. estamos. Entró Ruth ahora también, Pancho. Que- Está ahí con problemas de audio, Rodrigo, porque tu señal media más o menos. Espero que no sea inconveniente, ¿no? ¿Ahí me escuchas? Está ahí congelado ahí. Pero nosotros estamos bien. ¿Me escuchas bien, Mariana? Yo te escucho perfecto. Catherine, ¿estás por ahí? Ruth, desde Punta Arenas. Sí, se escucha. Eh, Buenas tardes. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás bien conectada? ¿Escuchas bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Y Catherine, si puedes abrir tu micrófono para cerciorarnos de que estás escuchando bien. Hola, sí, por acá se escucha perfecto. Ya, genial. Bueno, eh, bienvenidas. Estamos en nuestra, ya me perdí, Rodrigo, tercera sesión. Tercera sesión. Tercera Eh, sesión. Sí, tercera. Tenía muchas ganas de que Jaime Hagel eh, también se pudiera conectar hoy. Le escribí, eh, tenemos un acuerdo desde hace muchos años con Jaime de tratarnos de viejo perro, desde los tiempos en que él era mi profesor en la Católica, pero desde que se fue a vivir
a La Serena, hace ya, no sé, pierdo la cuenta, unos 15 años. Hemos perdido también el gozoso hábito de juntarnos y reunirnos a conversar. Tuvimos el privilegio de postular a un fondo hace ya muchos años a través de la editorial de Lolita, y nos ganamos un fondo el 2015 para hacer una antología de los mejores cuentos de Jaime, y publicamos, ¿no es cierto?, esta antología esencial que todos ustedes recibieron en sus cajas de dinero. Y la verdad es que fue un privilegio, un placer trabajar con él, la edición, la selección, y luego, ¿no es cierto?, pedirle a Rodrigo Cánovas que escribiera una nota preliminar, un prólogo, que ayudara a quienes no conocen la obra de Jaime Hagel a ponerla en circulación y a ponerla en movimiento. Desconozco si quienes están conectados, que estoy viendo que ya está Ruth, Catherine, Mariana, Susana, pasaron por la obra de Hagel, pasaron por sus cuentos, pero si no lo han hecho aún, es un libro que perfectamente los podrá acompañar siempre. Tiene humor, hay una, detrás de esa cara irónica y de humor negro, hay, yo diría, reflexiones tremendamente poderosas y de un alto contenido existencial. Déjenme ver si puedo encontrar el correo que me mandó hoy eh, a propósito de este taller. ¿Dónde está Jaime? En todo caso, me encantó primero que siguiéramos tratándonos de viejo perro. Tenía cierta duda, cierto temor de que por su edad, además, Jaime estuviera con alguna dificultad para acometer el trabajo que lo ha acompañado casi toda su vida, que es básicamente leer y escribir. Fue profesor de la Católica prácticamente toda su vida. Allí fue que lo conocí. Fue, yo diría, uno de los profesores que más me ayudó, me condujo y me motivó y me sedujo para confiar en los libros como nuestros mejores compañeros, nuestros mejores amigos. Creo que el primer curso que hice con Jaime fue sobre cuento hispanoamericano. A partir de aquí no había semestre en el campus de Oriente de la Católica en que no tomara un curso con Jaime. Es decir, era como, ¿qué es lo que da Jaime este semestre? Ese era el curso que tomaba. Y a partir de esa relación, de ese vínculo de alumno-profesor, después trabamos una relación de amistad hermosa. Él vivía en la comuna de Ñuñoa, en la calle Pedro Torres, cerca de Ibazábal. Allá iba con frecuencia a visitarlo, a charlar de Cortázar, de Borges, a cuentos, y me detengo en Jaime, porque probablemente dentro del, no sé, del canon chileno, los escritores más contemporáneos, ¿no? Más jóvenes, a lo mejor les resulta un nombre no tan familiar. Sin embargo, es muy probable que si deciden entrar en sus cuentos, si deciden atravesar las páginas de su antología esencial, se van a sorprender. Se van a sorprender con la figura de su lenguaje, en el mundo que decide narrar desde los internados alemanes. eh, Él conoció y vivió, ¿no es cierto?, estando en La Serena, porque él viene de allá, estuvo en la Católica de Santiago buena parte de su vida, y al final de su vida decide regresar con su esposa, también profesora de la Católica, a dedicarse a La Serena. Me gustaría si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de saber
de revisar algunos de esos cuentos, si pudiera decir algo antes de que entremos en los cuentos irlandeses contemporáneos. Eh, si alguno quiere decir una palabra sobre los cuentos de Hegel, este puede ser un buen momento. Nadie, Mariana no leyó nada, Catherine, Ruth, Susana, Bueno, Yo, dale, Ruth, dale, dale. Ruth, después, no, sí, no, Ruth, está en Punta Arenas, vamos. no, es que para mí fue una total sorpresa. Bueno, yo no soy una lectora de o sea, recientemente he empezado a leer como más seguido, entonces una lectora de literatura, sino que me gustan más los ensayos, pero bueno, eso tiene que ver con... Entonces, para mí, este autor es absolutamente desconocido y me sorprendió la calidad. Leí el primero, obviamente, y unos más. Y me parece entretenido, me parece, digamos, absolutamente, o sea, tiene una gracia para escribir, me encantó. Pero lo que más lamento es que un escritor así no lo podamos, o sea, yo no haya tenido acceso. Pero bueno, ahora sí, entonces estoy agradecida también de esto, de tener este libro y que lo iré leyendo con calma y lo tengo ahí. Eso, gracias. Hicimos, bueno, yo no lo lamento en el sentido de que nosotros festejamos como con fiesta, ¿no? Cuando ganamos ese fondo, porque sabíamos que muchos de sus libros ya estaban descontinuados, ya estaban agotados, y publicar una selección, una antología casi sin restricciones de cantidad de páginas, ¿no? Era una muy buena noticia para los lectores, para Jaime, por supuesto, pero sobre todo para los lectores. Mariana, tú ibas a decir algo. No, pero iba a decir que este libro de cuentos de Jaime Hagel ya lo habíamos leído en el taller, entonces en esta oportunidad no los volví a repasar, pero de lo que recuerdo cuando lo leí es que todos los cuentos eran muy buenos, sobre todo el del internado, que muy divertido, y otros no tan divertidos y más serios. María, recuerdo un cuento que Sí. se llamaba María, que no sé si los otros participantes lo leyeron, pero para no aguarles las fiestas si es que no lo han leído. Y que en esta oportunidad en realidad me dediqué a los cuentos irlandeses, y Sí. una gran Fíjate, sorpresa. sí, fíjate que dentro de los cuentos de Jaime, en la antología figura uno que se llama Con la lengua afuera, que es uno de los más brillantes, y que motivó un cortometraje que se hizo en Chile, Claudio Marchand, que es igualmente delirante, tal como los protagonistas y el lenguaje delirante, ¿no? de esa historia. Eh, y lo que les quería comentar, que no lo tengo acá a la mano, pero hoy cuando me escribe Jaime, para agradecer que lo estuviéramos leyendo aquí también, me comenta que acaba de ganarse un fondo, se acaba de enterar que ganó un fondo del libro para un volumen que dice Niebla. Niebla es el título tentativo, me imagino que puede ser o una novela corta o un volumen de relatos, y que entre paréntesis me pone terror. Ya entonces puedo adivinar o aventurar el género que ha estado explorando en este nuevo libro que seguramente aparecerá el próximo año, y por el cual él se acaba de ganar un fondo. Lo que quiero remarcar es que estamos hablando de un autor de 90 años, más o menos. Me pierdo el año de nacimiento de Jaime. Tiene 91, va a cumplir 92, Jaime, y está activo, inquieto, curioso, ganando fondos, dedicado y consagrado a la literatura. Y esa cuestión también habla de quién es él, ¿no? Cómo teniendo salud, teniendo energía, teniendo cabeza, teniendo vista, teniendo alma, Hegel, escritor hasta el último de sus días.
Y esa cuestión también la quiero compartir y celebrar con ustedes. Hace muchísimos años le hice una entrevista que fue parte de un volumen llamado, muy antiguo, eh, se llama El Teniente Bello y otras pérdidas. Y en la última pregunta de ese diálogo con Jaime, eh, a propósito de las distintas censuras de las que fuiste objeto y sujeto cuando hacías clases en la Católica, eh, ¿lo han molestado alguna vez a usted por su trabajo literario? Entonces dice, tanto como molestar, no. He sido cuestionado, sí, sobre todo por esto de la supuesta obscenidad. Pero cuando eso ocurre, suelo responder citando lo que le ocurrió una vez a Toulouse-Lautrec durante una exposición de sus pinturas. En ella, una señora pegó un grito ante un cuadro en el que aparecía una mujer a medio vestir frente a un hombre vestido con sombrero y sentado en una silla. La señora, horrorizada, gritó: «Miren qué escándalo, esta mujer desvistiéndose delante de su amante». Lautrec escuchó esto, se acercó y le dijo: «Mire, en primer lugar, esa señora no se está desvistiendo, sino que se está vistiendo. En segundo lugar, ese señor que está ahí no es su amante, sino su marido. Y en tercer lugar, una vez que esta señora termine de vestirse, van a salir a celebrar juntos sus bodas de plata, sus 25 años de matrimonio». Así termina esa conversación con Jaime Hegel a propósito de esta anécdota, escena que describe muy bien que una misma imagen se puede narrar de muchas formas dependiendo del ojo con que la mire. Diría yo que eso es, entre otras cosas, lo que distingue casi siempre a un narrador, ¿no? La mirada particular que tenga sobre el mundo que ha decidido contar. Ya, eso respecto de Jaime Hegel. Entremos en los cuentos irlandeses contemporáneos. Y déjenme antes decirles algo que no es tan trivial y que tiene que ver con el modo como llegamos a los libros. Hace unos meses, no puedo decir con exactitud cuántos, me escribió Paulo Slachewski, el editor general de LOM, para decirme que quería visitarme en la librería porque estaba en Chile Jorge von der Brieder. Y Jorge von der Brieder es uno de los traductores más importantes de lengua inglesa al castellano. Ha publicado muchísimos volúmenes, no solo el nombre, sino es, por ejemplo, el traductor oficial de Claire Keegan del inglés al castellano, al español, en los volúmenes de Eterna Cadencia, en los muchos ya libros que ha publicado Eterna Cadencia de Claire Keegan, esta escritora irlandesa. Y entonces me pareció una gran oportunidad para conocer a von der Brieder. Yo había leído un libro suyo chiquitito, que si algún día tienen tiempo, búsquenlo, se los recomiendo, que se llama algo así como eh, Cómo ordenar una biblioteca. Que para cualquier lector, más creador o formador de una biblioteca personal, las claves, las pistas, los criterios, las ideas, las historias, las anécdotas que iba contando von der Brieder en este libro pequeñito, me habían resultado extraordinarias. Pero sobre todo lo conocía en su faceta de traductor. Y había quedado muy encantado, además, con las traducciones que él había hecho de Claire Keegan, que es una autora que, bueno, algunos de ustedes saben, me fascina desde que apareció su primer volumen de relato con Eterna Cadencia hace ya un montón de años en Argentina. Y entonces aquí les va a mostrar Rodrigo una foto de Claire Keegan. Ahí está, miren. Eh, como bien me apuntó Rodrigo, que no la conocía, no la identificaba con su cara, ya no puede ser más irlandesa, es decir, es como impresionante. Es muy fuerte esta autora, en términos, incluso expresa físicamente algo que es muy atractivo cuando uno la lee. Eh,
Bueno, y entonces vino von der Wrieder a Lolita con Slachevsky y nos sentamos a conversar en un café al lado y estuvimos mucho rato, no sé cuántas horas, hablando del libro, hablando de la vida, hablando de editoriales, hablando de autoras y autores. Y en ese ejercicio les pregunté, bueno, cuáles son las cosas más recientes que estaban trabajando juntos. Y entonces ahí me dice Paulo y también von der Lieder que ya estaba casi llegando a Chile y me iban a traer en los próximos días un ejemplar de este volumen, Cuentos Irlandeses Contemporáneos. De hecho, creo que von der Lieder, la razón por la cual estaba acá en Chile era para presentar este volumen, si no me falla la memoria. Y cuando uno empieza a mirar el índice, dice, bueno, esto arranca con Los Muertos, de James Joyce. Yo no sé si alguno de ustedes, seguramente muchos, tuvieron la ocasión de ver la película que hizo John Huston, eh, inspirada en este cuento. Para mí es una película completamente inolvidable, no solo por la calidad del director, no solo por el espesor de ese cuento, sino por la historia misma. Y uno lo recuerda también probablemente en algún curso de cuentos clásicos del siglo XX que haya dado Jaime Hagel en la universidad. Es muy probable que Los Muertos, como el último relato de su volumen Dublineses, ¿no es cierto?, haya estado en esa antología. Este es un cuento que ha figurado en múltiples antologías de cuentos escritos en habla inglesa. Sin ninguna duda es el cuento más largo de los dublineses, pero además le da como todo el tesoro, ¿no es cierto?, a ese libro que se detiene como en la tipología de ese Dublín, ¿no?, que habitaba y vivía Joyce. Bueno, y arranca con Los Muertos, pero va avanzando en el tiempo y uno identifica con suerte, ¿no es cierto?, a William Trevor, a Colm Toivin, de los que son más traducidos al castellano, a la misma Claire Keegan, ¿no es cierto?, a Frank O'Connor, y no mucho más que eso. Entonces, yo diría que uno de los primeros como grandes méritos de este volumen es el presentarnos muchísimos autores para nosotros, lectores en español, completamente desconocidos. Y ese ya es un... segundo, la calidad de quienes hicieron la selección, ¿no es cierto? En este caso de Sinead McAoda y Jorge von der Liede, porque son conocedores de la literatura irlandesa y además en el prólogo, si lo leyeron, sitúa como la importancia del cuento, ¿no?, del relato, de este género dentro de la tradición de la literatura irlandesa. Entonces, me pareció que el viaje que uno se pega, que la Mariana ya nos acaba de decir que se ha pegado ya el viaje como de 2/3 del libro, que me parece impresionante y muy meritorio. Eh, es un viaje diverso, potente, removedor, y por lo mismo, y antes de ahora ya sí cederles el micrófono a ustedes, quiero leerles íntegro un cuento que a mí me parece impresionante, que se llama Corea. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó, aparte de Mariana, de John McGahan, se llama Corea y está en la página 199. Les juro, les prometo, que cuando termine la lectura de este cuento, me quedo callado y siguen ustedes. Corea. Este es un diálogo entre un hijo y su padre, ¿eh?, fundamentalmente. Están pescando, ¿no? Ese es el escenario y el contexto. También viste una ejecución, ¿no?, le pregunté a mi padre. Y empezó a contarme mientras fumaba. Había sido capturado en una emboscada a fines de 1919 y en esa época estaban fusilando prisioneros en Mountjoy como forma de represalia. Él pensó que era el próximo, porque después de varios días lo mudaron a una celda cerca del patio de la prisión. Podía ver hacia afuera a través de los barrotes. Esa noche no hubo ningún golpe a la puerta,
para que se preparara y al amanecer vio cómo hacían marchar al patio a dos prisioneros a los que habían decidido fusilar. Un hombre de poco más de 30 años y un joven, casi un chico, de 16 o 17 años, que lloraba. Le vendaron los ojos al chico, pero el hombre rechazó la venda. Cuando el oficial gritó, el chico se puso en posición de firme, pero el hombre se quedó como estaba, masticando algo con parsimonia. Tenía las manos en los bolsillos. «Sáquese las manos de los bolsillos», gritó otra vez el oficial con voz irritada. El hombre negó con la cabeza. «Es un poco tarde para eso», dijo. El oficial ordenó disparar y sonó la descarga. El chico tironeó de su chaqueta a la altura del corazón, como si quisiera arrancarse las balas. Los botones de la chaqueta volaron por el aire antes de que cayera de cara en la tierra. El otro se cayó silenciosamente hacia atrás. Debe de haber sido por las manos en los bolsillos. El oficial despachó al chico boca abajo con un disparo del revólver, pero descargó 5 balas, una detrás de la otra, en el cuerpo del hombre, como para vengarse de que no hubiera obedecido sus órdenes. Cuando estaba en mi luna de miel, años más tarde, era mayo, y nos subimos al tranvía que asciende por la colina de Howth desde Sutton Cross, dijo mi padre, descansando en los frenos. Nos sentamos en el piso de arriba, al aire libre, en los asientos de madera, con la baranda alrededor que lo hace como un pequeño barco. El mar estaba abajo y nos rodeaba el olor marino y aulagas florecidas. Y yo miré hacia abajo y vi las vainas de aulaga que se abrían, y el modo en que explotaban en todas direcciones era estremecedor, como los botones cuando él tironeó de su chaqueta. No me lo pude sacar de la cabeza en todo el día. Me destrozó el día. ¿Es raro que no tuvieran las manos atadas?, le pregunté cuando remaba entre la boya negra de navegación y la roja donde el río entra a Oxford. Supongo que era porque los consideraban soldados. ¿Cree que el chico se puso en posición de firme porque pensó que si obedecía las reglas todavía podía librarse? A mí eso me suena un poco presuntuoso. Eso viene de ir al colegio demasiado tiempo, dijo con agresividad, y yo me callé. Era nuevo para mí oírlo hablar de su vida. Antes, si le preguntaba por la guerra, se pasaba los dedos por los ojos como para arrancarse una telaraña, pero era mi último verano con él en el río, y parecía que le habían dado ganas de hablar, de dar de sí mismo antes de que se terminara. Con una mano, después de la otra, fui recogiendo el sedal palpitante de pescados. Había más de 3 kilómetros de sedal, una tanza con anzuelo por cada metro. El permiso era para 1000 anzuelos, pero usábamos más. Éramos los últimos en pescar en esas aguas dulces para ganarnos la vida. A medida que las anguilas entraban al bote por la borda, las soltaba con un corte de cuchillo dentro de la jaula de alambre, donde resbalaban unas con otras en su propio aceite, el anzuelo retorcido en la boca. Los otros pescados, los lucios atorados en la perca encarnada que se habían tratado de tragar, besugo o rutilo, los hacía resbalar por las tablas hacia la proa del bote. Los venderíamos en el pueblo o los regalaríamos. Limpié los anzuelos que no tenían pescado y los clavé en hileras alrededor del costado de la caja de madera. Dejé que el sedal cayera en el centro. Después de 1,5 kilómetros, él tomó mi lugar en la popa y yo remé. La gente todavía no se había levantado y la niebla fría de la mañana flotaba en el río. Más allá del sonido de los remos en el agua y las sacudidas de los peces en el sedal, perlado con las gotas de agua que se deslizaban a medida que yo lo recogía, el río estaba en absoluto silencio, excepto por el mugido ocasional del ganado en las orillas. Y aquí arranca un diálogo entre padre e hijo que es sustantivo para lo que viene a continuación. ¿Tienes alguna idea de lo que vas a hacer después del verano?, preguntó el padre. No, voy a esperar y ver lo que pasa, respondí. ¿Qué quiere decir lo que pasa? Según los resultados del examen. Si son buenos, tendré opciones. Si no, no va a haber opciones. Tendré que aceptar lo que pueda conseguir. ¿Cuán buenos te parece que serán?
Creo que van a estar bien, pero no olvidemos la fábula de la lechera. No, dijo, pero había algo calculador en su cara. Me puso en alerta mientras remaba el último trecho de sedal. Para cuando levantamos la gran jaula de alambre de los juncos y la vaciamos de la pesca de anguilas de la mañana y la volvimos a hundir otra vez, había empezado el día, los sonidos lejanos de las granjas, las primeras moscas en el río. Vamos a tener suficiente para una consignación mañana, dijo. Cada semana mandábamos las anguilas vivas a Billingsgate, en Londres. Pero mira, aun si te va bien, ¿no considerarías dejar este país totalmente e irte a América? Dijo, buscando a tientas las palabras, mientras yo empujaba el bote fuera de los juncos con un remo, después de haber hundido la jaula de anguilas, el barro de un sucio amarillento se alzaba a la superficie entre los tallos. ¿Por qué América? Bueno, es la tierra de las oportunidades, ¿no? Un país gigantesco en expansión. No hay lugar para la ambición en este lugar insignificante. Para lo único que hay lugar es para agujerear las pintas de cerveza negra. Yo estaba cansado de las palabras rimbombantes. No eran suyas. ¿Quién pagaría el pasaje? Encontraríamos la manera, le responde el padre. Juntaríamos el dinero de algún modo. ¿Por qué juntarías dinero para que yo vaya a América si puedo conseguir un trabajo aquí? Sentiría que te estoy dando una oportunidad que yo no tuve. Peleé por este país y ahora quieren sacarme hasta el permiso de pesca. ¿Vas a pensarlo al menos? Lo voy a pensar, contesté. Durante el resto del día, desmalezó los surcos en el campo de papas mientras yo reemplazaba los anzuelos en el sedal y cavaba en busca de lombrices, con la pena de hacer cosas por última vez y el aburrimiento de saber que pronto no habrá ninguna necesidad de hacerlas, que podrían ser descartadas a una hora. Apareció la culpa de irme. Estaba descartando su vida para adoptar la mía. Un hombre para remar disminuiría las ganancias menguantes de la pesca. Ni siquiera era seguro que le renovaran el permiso. La Junta de Turismo había rechazado la última aplicación. Dijeron que empobrecíamos la pesca tosca de los turistas que venían en verano desde Liverpool y Birmingham, cada vez más a sentarse en sillas de aluminio en la orilla del río a pescar con cañas. Los campos que teníamos apenas alcanzarían para vivir sin la pesca. Lo vi asomarse por encima de la pared para conversar con Farrell, el comerciante de ganado, cuando fui a dejar las lombrices en el barro en la oscuridad del cuarto de baño donde las almacenaba. Farrell estaba en la calle apoyado en el manubrio de su bicicleta. Pasé cerca de ellos, camino al cuarto de baño, pensando que hablaban del precio del ganado. Pero mientras vaciaba las lombrices en la caja, me llegó la palabra Moran y abrí cuidadosamente la puerta para escuchar. Era la voz de mi padre. Estaba excitado. Hay un hijo ahí que espía, ¿no es cierto?, a su padre, que lo ha dicho, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Ah, ya, y este hombre lo está espiando, este muchacho lo está espiando. Olfatea que hay algo en ese diálogo entre su padre y Farrell. Lo sé, oí la suma exacta. Les dieron $10,000 cuando mataron a Luke. La vida de cada soldado americano está asegurada por $10,000. Oí que les dan $250 al mes a cada uno por Michael y Sam mientras estén en servicio, siguió diciendo. Están comprando ganado a diestra y siniestra. La voz de Farrell me llegó cuando cerré la puerta y me quedé parado en la oscuridad, en el olor a mierda y a orín y el olor tibio y carnoso de las lombrices, retando en demasiado poco barro. La conmoción que sentí, el que narra es el hijo, era la conmoción que sentiría más tarde en la vida cuando me equivocaba en una situación social, la fractura en el amor propio y la necesidad de arrastrarme a un cuarto de baño oscuro a pensar. El cuerpo de Luke Moran, ahora entendemos, esos $10,000 que les dieron cuando mataron a Luke. El cuerpo de Luke Moran había llegado de Corea en un cajón de plomo, había cruzado el puente de piedra al son de las lentas campanadas funerarias, seguido por los autos inmensos de la embajada, el cajón envuelto en la bandera de los Estados Unidos,
Habían disparado salvas junto a la tumba antes de llenarla con tierra. Hubo fotos de sus condecoraciones que el agregado militar entregó a la familia. Él juntaría como fuera el dinero para el pasaje. Me reclutarían, recibiría un montón de dólares mientras yo estuviera en servicio y $10.000 si me mataban. Ahí hace el cuadro, ¿no? Ahí cierra el cuadro el hijo. Se da cuenta que lo que está conversando el papá con el amigo es el beneficio que supone, ¿no es cierto?, mandar a tu hijo a la guerra en Estados Unidos. En la oscuridad del cuarto de baño, entre las cajas de lombrices, antes de tirar el sedal nocturno para la pesca de anguilas, supe que mi juventud se había acabado. Es un párrafo, 3 líneas. Remé mientras él dejaba caer el sedal nocturno. Sus dedos encarnaban cada anzuelo con tanta gracia que parecía un solo movimiento. La oscuridad avanzaba desde Oakport al cobertizo para botes de Natley. Los murciélagos giraban en remolinos desagradables por encima de nuestras cabezas. Las alas de los patos se plegaban en la curva para entrar a la bahía. ¿Pensaste en lo que te dije de ir a América?, preguntó, sin alzar la vista de los anzuelos y la caja de lombrices. Pensé. Los remos se hundieron en el agua sin salpicar. La espiral del hueco creció en la calma para deslizarse hacia atrás de él sentado en la popa. ¿Decidiste aprovechar la oportunidad? No, no voy a ir. No vas a poder decir que no te di la oportunidad cuando no llegues a nada en este país estúpido. Va a enterrarte. Va a ser mi propio entierro, respondí, y después de un largo silencio pregunté, a medida que envejeces, ¿no te parece que recuerdas cada vez más esos días en la guerra y en prisión? Sí, y no quiero hablar de ellos. Hablar de esa ejecución me alteró infinitamente, esos fotones malditos explotando en el aire. Y lo que es más, si yo hubiera librado mis propias guerras y hubiese dejado que este país estúpido se defendiera solo, estaría mucho mejor hoy. No quiero hablar de eso. Yo sabía que ese silencio se había instalado para siempre. Y seguí remando sin hablar hasta que él preguntó, ¿crees que esta noche será muy buena? Está demasiado calmada, respondí. A menos que se levante el viento nocturno, dijo con ansiedad. A menos que se levante el viento nocturno, repetí. El bote avanzaba por el agua quieta y el sedal se deslizaba entre sus dedos por el costado. Nunca antes me sentí tan cerca de él, ni siquiera cuando me llevó sobre los hombros a la final por encima de la multitud alegre. Cada movimiento que hacía lo vigilaba tan de cerca como si también yo tuviera que prepararme para asesinar. Hasta ahí, Corea, este cuento de 5 o 6 páginas impresionante. Y aquí me callo y ahora ustedes, por favor, vayan encendiendo su micrófono y comentando en voz alta lo que sea que les haya parecido esta lectura o lo que quieran comentar. Por favor. Catherine, Susana, Ruth, Mariana, quien quiera abrir su micrófono, compartir. Yo voy a decir algo, aunque me aproveche de mi rol de anfitrión. Me llamó mucho la atención de esta selección y de los autores, eh, cómo se transmite el cariño por la patria, por uno lo entiende como la causa, que es como propio de los pueblos y de las naciones que están en conflicto como el que tienen en Irlanda, pues uno lo puede llevar, no sé, pues al conflicto palestino o algo así, pero y eso lo encontré muy rescatable y también en línea con lo que tú decías al principio, Pancho, de la calidad de la selección, que en todos los cuentos que tuve la posibilidad de leer se refleja eso. Desde Los Muertos de Joyce en algún tono hasta este último que leíste, Corea, el cariño a la madre patria, a la tierra, Ahí viene Jessica conectándose. Susana, Hola, usted abrió sí, sí, usted abrió el micrófono. abrí el micrófono, sí, porque sabes que quería comentarte que de este cuento particularmente quedé como con el corazón medio destrozado. ¿El Em, Corea?
Sí, con Corea, porque lo sentí como una profunda pérdida de la inocencia. Sí, Él, pues. decía ahí una frase como que había acabado su juventud, pero Sí, yo sentía brutal. que había acabado la niñez, porque en el fondo en la niñez cuando ciegamente tú confías en tus papás y ya cuando eres más joven empiezas como a dudar un poco de todo. Pero de verdad quedé como con el corazón apretado porque dije, ¿qué padre es capaz de mandar a la guerra a su hijo para tener Lucas? Y creo que este caso claramente se tiene que haber dado en la realidad en más de una oportunidad, po. Em, entonces, hay varios cuentos que me dejaron como contenta porque eran, no sé, como de un humor eh, diferente, o algunos más pensativos. Me costó mucho los nombres, los nombres de Sí, los cuentos, no, no te hagas no, problema. sí, eso no es lo mismo. Pero este sí quedé con ese sabor como de la guatita apretada por lo triste que me transmitió el final. Sí, en general la guerra la miramos desde otros lugares y esto además es una guerra que no es decir, una guerra pero ya archiprestada, es decir, irlandeses que van a Estados Unidos a pelear, digamos, y que van a Corea, ¿no es cierto? Que se alistan en el ejército de Estados Unidos para ir a la guerra a Corea, ¿sí? Eh, es una locura. Mm, Sin embargo, como dices tú, eh, esa escena del padre, en el fondo, ofertándole al hijo, engañándolo, ¿no es cierto? Eh, para, como dices tú, brutalmente para obtener plata, sí. es una dimensión de la guerra que ya estamos hablando de un cuento que tiene muchos años, ¿no es cierto? Adquiere una universalidad espeluznante, porque es un Sí. texto que lo lees hoy y el conflicto del vínculo, el conflicto de la guerra, el escenario, esta cosa que describía Rodrigo del terruño, ¿no? En la fuerza del terruño, pero al mismo tiempo expresada por el padre como un lugar eh, donde uno se entierra y es brutal. Y la reflexión final del hijo a uno lo deja más saltón todavía y con el corazón más en la mano, como tú describes, porque no descarta, no descarta la posibilidad de que eso ocurra en su vida. Sí. No, muchas gracias, Susana. Jessica, ¿estás por ahí? Ruth, eh, Catherine, Mariana. ¿Quién quiere seguir? Sin timidez, existe un espacio de conversación y de intercambio. Mis favoritos, Ya, vamos. ¿Cuáles son tus favoritos, Mariana? Te leo. La silla de paja. Ah, lo que me, Delicioso. antes de mi favorito. Lo que me gustó de esta selección y de la presentación de los cuentos es que van como por orden Sí, cronólogo. cronológico, o de por lo menos desde los autores más antiguos, más viejos, o no Así sé, es. por ahí, Sí, sí, hasta sí, los sí. más jóvenes. Entonces, como que se ve una transición de Sí, temas, de sí. cómo plantean los cuentos, las palabras, toda esa cosa histórica que a mí me gusta mucho. Así que me encantó que ordenaran los cuentos de esa forma. Em, y ahora mis favoritos, La silla de paja, la encontré. Qué Impresionante. cosa más simple, qué cosa más simple, más sencilla y tan bonita. O sea, de esos tipos de cuentos que a mí me gustan. Después, El salón de baile del romance, ese de William Trevor. ¡Ay! Creo que Mm, Em, me dolió la guata, me dolió todo ese cuento. Mi más pariente maravilloso, maravilloso el cuento del abuelo, genial. el del abuelo. Roma, también muy dolor de guata, primera conjugación y la familia vacía. Eso creo que es así como los que me acuerdo porque no hice un orden, pero por los títulos, esos fueron como mis cuentos favoritos. Pero todos, o sea, que, es que yo estaba impresionada porque además que eran cortitos, entonces los podía leer rápido. Estaba impresionada que un cuento seguía y otro bueno, y otro bueno, y otro bueno, y otro bueno, y eran todos buenos. O sea, yo impresionada de los cuentos irlandeses, la verdad. Mucho, mucho. tienen buenos maestros, ¿no? Sí, por la sencillez
de los temas y también algunos muy complejos. Y ahí los que conozco más, por ejemplo, el de William Trevor o la propia Keegan, em, sí, como que le saca lustre ahí a las situaciones. No, fascinada con los cuentos, fascinada. Creo que, corríjanme quienes están aquí, corríjanme, creo que en el tríptico yo marqué un párrafo, seleccioné un fragmento de Recorre los Campos Azules, ¿no? De Claire Keegan. Esta relación, ¿no es cierto?, amorosa que no va a prosperar, ¿eh? Que no, y ahí hay algo muy lindo, ¿no? En el modo, y muy triste al mismo tiempo, en el modo como lo narra y lo describe Keegan. Yo no sé si han tenido ustedes la ocasión de leer otros libros de Claire Keegan, otros volúmenes de cuentos o algunas de sus novelas cortas. Eh, si no lo han hecho, les comento que está disponible en alguna plataforma una película que se hizo ahora a partir de su cuento largo Tres Luces, que vale mucho la pena leer ese libro y después ver la película. Impresionante, bellísima. Eh, Cosas pequeñas como esas. También un libro de una novela corta de Claire Keegan, completamente inolvidable. Es decir, una autora que se graba a fuego. Ahí está, mira, esa es la tapa de cosas pequeñas como esas. De esta escritora, y ahí, como pueden ver, traducción de Jorge von de Brieder. ¿Ah? Uno de los grandes responsables de este volumen es quien ha también convertido toda la literatura de Keegan en habla inglesa en libros que nosotros podemos leer en castellano. Así que gracias por eso, Jorge von de Brieder. Eh, a ver, detengámonos si quieres, Mariana, un segundo en la silla de paja, por decir, ya que fue el primero que nombraste, un cuento muy cortito, eh, de, de esta silla de paja, ¿no es cierto?, traída, ¿no?, del campo, ¿no?, esa presencia del campo, de la vida familiar allí, como una marca, y que luego adquiere un simbolismo muy particular a partir de- de- es como la línea del tiempo, ¿no? La silla marcando la línea del tiempo que luego queda convertida en un trasto, y en un trasto, ¿no es cierto?, que al narrador le recuerda la figura del padre, la figura de la madre, cuando ellos eran jóvenes y estaban enamorados. Es decir, que a partir de esa escena, de un objeto, ¿no? De un objeto que se rompe y que, no, que intenta reparar, y que finalmente no lo logra, y queda ahí arrumbado, ¿no? Permanece inalterable. Gracias a que permanece inalterable, ese cuento puede ser narrado. Esa cuestión me pareció alucinante como recurso, ¿no? Servirse de ese recurso para describirlo y contarlo de una forma tal que es como, wow, así de, bueno, no sé, Catherine, Ruth, Susana, si quieren ir agregando algo más a partir de sus favoritos, o de lo que sea que leyeron. Es como tímido hoy día, realmente tímido. Somos muy pocos hoy, pero no importa, da lo mismo, con tres ya nos constituimos. Sí, yo, Pero dale, Susana. que por eso me voy a atrever a hablar porque hay poquito. No, Em, dale. que lo que me pasó, sabes que cuando leí Los Muertos me costó muchísimo, muchísimo. Yo no he visto la película, pero yo dije no voy a ser capaz, este libro no es para mí. Eso pensé al No, inicio, porque lo encontré, ¿sabes lo que es que pasa? Una tontera, pero con los nombres me confundo, como eran los apellidos extranjeros, como que se me mezclaban los personajes, no, fue una tontera. Pero después, claro, me fui embalando y como decía Mariana, te das cuenta que es uno tras otro, que son buenos por una u otra razón, por la sencillez, por la profundidad de los análisis, pero realmente, o sea, como que en todos los cuentos rescatamos algo interesante. Eh, y había uno que mencionó también Mariana, que era el pariente, mi más pariente, sí.
Sí. que hay una frase que me dio mucha risa, porque era Dale, dale. esta mujer que estaba a cargo de estos hijos y como que, eh, bueno, ella es como la que hacía todo. Entonces en un momento el chico que narraba me dio mucha risa porque dice que la mamá se pegó contra esta estructura que había en la casa y quedó, por lo que relata, bien lastimada. Sí, Pero sí. decía, si la mamá no fuese práctica, se hubiese desmayado. Pero claro, en el fondo, como ella tenía que hacerse cargo de la situación porque el marido no estaba ahí, le Así dio es. la indicación y todo. Y me pareció chistoso, porque de los maridos chilenos, Irlanda o acá es lo mismo. En el fondo la mamá práctica se hace cargo aún cuando ella se cayó. Entonces eso me resultó como loco. Sí, Al otro lado, y lo y que yo... el... Oye, Dale. quiero decirle algo a Susana, que cuando empecé a leer Los Muertos, sí, claro, también me pasó algo parecido con los nombres. Y entonces, como yo soy muy matea, los empecé a anotar. Entonces, que no, eso es yo, muy útil, sí. yo soy muy matea, entonces ya puse el nombre del viejo o de quien fuera y una pequeña palabra clave, así como para acordarme quién era, así. Pero ya después, sí, uno entra. Mira, hay dos nombres, Susana, hay dos nombres que no te tienen que confundir en ese puesto, que son Gabriel y Greta. Todo lo demás da lo mismo. ¿En qué Accesorio. sentido? No, no, pero sí, claro, pero en el fondo yo lo que te sugeriría, esto es simplemente una sugerencia, pero que ocurre mucho por ejemplo, literatura rusa o literatura japonesa, eh, que está lleno de nombres que a nosotros nos cuestan, es decir, internalizar. ¿No? O sea, a mí me dicen Hugo, Paco y Luis, y lo internalizo mejor que si me tiran tres nombres en inglés o de otros idiomas. Y por lo tanto, lo que yo te diría es, descomplícate con los nombres, sobre todo cuando haya mucho nombre, porque probablemente el foco de la narración no es tan relevante eso. Mm, Y sí identificar, ¿no es cierto?, las voces que van narrando. En este caso, mm, por eso es tan relevante la voz de Gabriel, porque Gabriel es el que narra, digamos, de alguna manera, el que sostiene, el que empuja la narración, y Greta es su interlocutora más directa, ¿no? Es decir, y pasa, y entonces lo que yo te propondría después, en un momento de calma, ¿sí? Que lo leas de nuevo. sí. Eh, que lo leas de nuevo porque de pronto vas a empezar a descubrir otras cuestiones que entran a jugar ahí. Y efectivamente la estrategia de este caso del autor es llevarte por esta celebración convencional, tradicional, a incorporar el contexto, a la política, ¿no es cierto? Pero de pronto el libro se empieza a jugar hacia el final, ¿no es cierto? La revelación de, yo diría, la interioridad de esos personajes, en este caso Grete y Gabriel, de un modo tal que te dejan también así como, no sé cómo describirlo, pero yo percibo en esa narración y en ese cuento, por también influido incluso por la película es una producción, así, eh, que la desolación, la tristeza, la sensación de lo no vivido, o de reclamar en un pasaje de tu vida un gramo de pasión que lo dé sentido, que te constituya, ese narrador consigna un pasaje que no lo encuentra y que sí lo alcanza a vislumbrar en Greta, porque es capaz de recordar los ojos de ese muchacho que a los 17 años se murió, digamos, y que se pudo haber muerto por amor. Es decir, esa cuestión es muy salvaje. ¿No? El valor de la pasión, en el mejor de los sentidos y en el amplio. Esa cuestión la encontré alucinante, pero tienes toda la razón que los nombres son una dificultad, son una traba, y por lo mismo uno sugeriría que algo que pasa mucho con cuentos rusos, ¿no? Y con novelas rusas, que es como pasar de los nombres en algún momento de la lectura para que eso no te trabe.
Eso como comentario muy al margen. Catherine, ¿quiere apuntar algo desde Punta Arenas sobre los cuentos irlandeses contemporáneos? No, a mí me sorprende, digamos, las personas que pueden abordar como la naturaleza humana desde, digamos, la mezquindad o el mal entre comillas, digamos, pero con toda la potencia del mal que tiene el humano también. Cosa que en general, digamos, es difícil de asumir, porque que a mí me haga sentido un relato como el de Corea, es porque yo íntimamente me veo reflejada en que es creíble, o sea, que se puede llegar a pensar eso, que se puede calcular, que, que de un padre a hijo o persona cercana, etcétera. Entonces me parece notable lo creíble que resulta, el sentido que hace, y bueno, y también el desgarro que produce, porque la verdad es que uno quisiera que el mundo fuera distinto y además nos enseñan a ver lo distinto y nos moralizan y además es decir, no nos permiten revisar cosas complejas. Digo yo, pienso en la educación, pienso ahora que estamos trabajando cuentos, lo pobre que son las lecturas de los jóvenes. Yo tengo 3 sobrinos que, bueno, ya están grandes, ya están en la universidad en sus primeros años, pero los acompañé en las tareas y eso eh, cuando estaba en el colegio, en el liceo, y la verdad es que me llamó la atención unas lecturas horribles que llegan desde España, que son infantilizantes en el peor sentido de la palabra, porque los Sí. niños no son infantiles, entre comillas, no son ñoños, como digo yo. Y qué pena me da, porque habiendo tantas posibilidades, por eso también me da pena no conocer algunos escritores, sobre todo chilenos, que son un tremendo aporte, unos tremendos escritores y escritoras. Entonces, y veo la pobreza de las lecturas para escoger o las obligatorias de enseñanza, de la enseñanza chilena, de verdad que o sea, son cuentos moralizantes para empezar, de ser bueno, de ser ingenuo. Nada, pues, creo bueno, debe ser un tremendo negocio además, obviamente, pero qué pena me da porque, digamos, si las lecturas empezaran con estos cuentos, otro gallo cantaría a la vuelta de los años, digamos, con la gente, con las personas. Eso. Sí, bueno, coincido completamente con lo que acaba de decir Ruth. Pero es verdad, es simplemente hacer el ejercicio y el trabajo de recorrer catálogos, de darse el tiempo, ¿no? De entrar en el lenguaje para descubrir que efectivamente diseñar, por ejemplo, un plan de lectura desde la más tierna infancia hasta la edad adulta es sí, sería un privilegio con lo que existe a la mano. Es decir, la única dificultad en rigor es tiempo, ¿no? Tiempo de lectura, tiempo de exposición, tiempo de conversación. Yo, por ejemplo, ayer tuvimos la visita, que fue muy grato momento, durante unas 2 o 3 horas en la librería en la mañana, de un equipo de profesores de un colegio terminado con la jefa de la biblioteca. Se pegaron un viaje en el fondo de 3 horas, recorriendo entera. Bueno, ella forma parte de un colegio, de una biblioteca que compra mucho en la librería. Pero yo lo que más me gustó del gesto fue que primero estuvieran físicamente allí las profesoras. Eran 3 profesoras del área de lenguaje, justamente, recorriendo, preguntando, revisando ediciones, viendo cómo eran las traducciones, conversando entre ellas sobre las dificultades o no que podrían tener algunos de los títulos, simulando respuestas de sus propias estudiantes respecto de las lecturas que estaban imaginando, pensando, es decir, además subvirtiendo ese orden que parece como canonizado, ¿no? De lo que hay que leer o de lo que el programa y el ministerio sugiere. Es decir, romper esos moldes que ya hemos visto que son completamente
añejo y fracasado respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es una cuestión que simplemente pasa por tiempo, por vocación, por ganas, por el deseo, porque claro, un profesor en el mejor de los sentidos, Jaime Hagel lo fue de demasiadas generaciones. Un profesor es sobre todo, ¿no? Alguien que te seduce, que te invita, que te provoca, que te moviliza, y no es tan difícil, ¿sí? No es tan difícil, y hay demasiada literatura. La Mariana se ríe, dice, probablemente es difícil para ti a lo mejor concebirlo, pero no, yo creo que no. Pero sí que estoy con Ruth en eso. Se acaba de sumar Andrés Corona, me parece que Jessica se desconectó, ¿no? Por alguna razón. Andrés Corona, ¿estás por ahí o no? Hola, ¿qué tal? Buenas. Recién me puedo meter, disculpe. Sí. Oye, Andrés Corona, ¿pudiste entrar en los cuentos irlandeses contemporáneos o todavía Por, no? por supuesto que sí. ¿Y por dónde quiere ir usted? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Algún relato favorito? ¿Alguna reflexión en voz alta para compartir con los demás? A ver, todos los relatos me- eh, se me hicieron oscuros, húmedos y fríos. Como que el ambiente era siempre absolutamente irlandés. O sea, me faltaba una pinta de cerveza en cada cuento que se leía. Me, 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 Recorriste los campos azules. absolutamente, absolutamente. Con un nivel de tristeza, un nivel de angustia, algo de frustración, sobre todo en los relatos más asociados a la guerra, que no son pocos. Sí. Y uno se da cuenta que es un país, o sea, por lo menos lo que se refleja ahí, a mí me da, yo no lo conozco, pero es un país triste. O sea, alegre, pero con una gran tristeza arrastrada. Me- Se me cruzó en todos los cuentos, en todos, en todo, en todo. Y esa sensación como de pérdida de haberme ido del campo a la ciudad y haber perdido lo que yo creía y se va diluyendo. O sea, el cuento este cuando empieza, cuando tratan cuando se le rompe la silla y empiezan a tratar se juntan a hacer como que hacen cuerdas. ¿Eh? Claro, pero mejor tomar cerveza. Y al final es tomar cerveza. Y me recuerda familia conocidas acá, que es un poco lo mismo, esa melancolía del campo que tuvieron que dejar acá en Chile y que se vinieron a la ciudad. Muy melancólico. O sea, en general a mí como que estuve siempre en un mood muy, muy oscuro, no oscuro, pero más como Sí, medio introspectivo. introspectivo total. Sí. Me gustó mucho la colección. No todos los cuentos me sorprendieron, me llevaron al punto, pero recuerdo perfectamente. El de la silla a mí me impactó muchísimo. No sé por qué, pero es esa sensación como la pérdida constante. ¿Eh? Sí, lo hemos comentado, lo han comentado varios, ese cuento en particular, como alguno de los favoritos, como marca, ¿no?, la línea del tiempo. La guerra como decorado, ¿no?, Eh, permanente, la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y Total. lo religioso también como un elemento que en Que Irlanda cruza. ha sido decisivo, ¿no? Sí, Claro, claro. Lo religioso que cruza, lo conservador, la fuerza de la iglesia. Eh, sí, Ahora, es una isla. Y queda claro que esto es como una isla, o sea, es un mundo en sí mismo y la transición es desde lo rural a lo urbano, si es que algo Inglaterra, a la otra isla, pero es una isla, tal vez como algo como lo que tienen los chilotes, así de una ah, cultura aislada, ¿no? sí, totalmente, Pero totalmente. mira, me sorprendió gratamente, no conocí, bueno, Joyce, pero pero me dejaron sensaciones, como te digo, agradablemente tristes. Sí, correcto. Vuelvo a remarcar que al menos, para que lo sepan, William Trevor,
Claire Keegan, Colm Toivin, son autores irlandeses que están disponibles, varios de sus volúmenes. William Trevor lo publicó casi entero, Salamandra. Esa cuestión de repente, mira, ahí está, hay una edición, esa es de Daza, Cuentos Selectos de William Trevor, que hoy día está disponible. Son autores que vale la pena detenerse en ellos, y están. A veces estas antologías son disparadores, ¿no? Disparadores de autoras y autores que no sabías que estaban por ahí dando vueltas. Mira, con esa cara de Trevor, uno ya quiere entrar en su planeta. No me acuerdo, Mariana, tú lo debes recordar en nuestro taller de lectura en Lolita, ¿qué fue lo que leímos de William Trevor? ¿Te acuerdas exactamente el volumen que leímos de él? Verano y amor. Verano y amor, exactamente. Verano y amor. Novela, una novela que publicó Salamandra. Alucinante. Bellísima. Es alguno algún día que lo rescala en alguna biblioteca, en alguna librería, un libro increíble, un autor maravilloso. Antes de regalarle una palabrita a Agustina, fuera argentina que está en la caja violeta, que Ruth Simeone ya me la comentó por el correo electrónico. Eh, ¿Alguna otra palabra? Catherine, quiero decir algo desde Viña del Mar o desde donde sea que se encuentre usted. Catherine. Bueno, Yo tengo una entonces, pregunta. dale. Quiero saber tus favoritos. Mis favoritos, ¿Sí? bueno, el que leí completo, que se llama Corea, que me parece demoledor. Los muertos, a mí me alucina, ese cuento también. Déjame ir al índice porque ahí lo recuerdo más fácilmente. Bueno, La silla de paja me encantó, y Edith Barbosa, que no sabía si se iba a poder conectar hoy porque tenía un grupo allá en Putaendo que lo estaba visitando y probablemente por la hora, ella me escribió para comentarme La silla de paja. Claro, se conecta completamente con su vida, con su mundo, con su opción, ¿no? Con las decisiones que ha tomado vitales. Casi me dijo, bueno, comprenderás, me dijo algo así como comprenderás que la silla de paja me dejó eh, completamente conmovida. Eh, bueno, mi más pariente, no sé, no recuerdo quién lo mencionó, me parece extraordinario. eh, La familia vacía, de Coibin. Bueno, ese que se llama un chelín, que está al principio, de estos tres gallos, que no sé si lo recuerdan, ven Los del cómo llega barco. sí, que llega una embarcación y que a uno se le cae un chelín, y entonces empiezan entre los tres a ver cómo hacen para poder recogerlo sin que los demás se den cuenta. Me pareció chistoso, pero desde ese humor, cómo describe la psicología y el paisaje como espiritual de los habitantes, me pareció alucinante. Eh, Luego, en la parte más nueva, La última cena, bueno, Recorre los campos azules, es de una autora que es una de mis favoritas de la vida. Es decir, a mí Claire Keegan, esto se lo vengo diciendo a quienes me rodean, yo creo que Claire Keegan se va a ganar el Premio Nobel de Literatura. Eh, sí, y debería ya, muy pronto, ganarse, porque su modo de aproximarse a la literatura, su compromiso con el lenguaje, esa cosa que ella reflexiona en voz alta, que ha dicho, y que a mí me conmueve tanto, ¿ah? Que dice que ella escribe como en esa zona, en ese territorio, en donde uno enciende un fósforo en un lugar donde hay una ventisca tremenda, y en el fondo dice que lo que ella intenta narrar y contar es ese destello
de luz que arroja, ¿no es cierto?, el fósforo encendido, la milésima de segundo que ese fuego dura. Entonces tiene una cosa como de lo no dicho, ¿no? Así, es tan fuerte en Claire Keegan lo que no se dice, habla con tanta fuerza todo aquello que no se dice, que me parece que su literatura es la literatura del silencio, la literatura de la entrelínea, la literatura de la omisión. Es todo lo contrario de aquel narrador o narradora que necesita explicitarlo todo. eh, y me parece que en ese territorio creo que Keegan es una maestra, y es como muy tributaria, ¿no?, de una literatura, por ejemplo, como la de Chekhov, ¿no? Ya en el prólogo, Von der Wrede y Shiney, ¿no es cierto?, dan cuenta del flujo sobre los autores irlandeses de algunos maestros del relato, y entre ellos, por supuesto, es imposible no querer volver a leer a Chekhov. Y yo siento que este tipo de volúmenes, la gracia que tiene es que uno después dice, ya vamos por algunas antologías de cuentos, por ejemplo, de Chekhov, y vamos viendo cómo dialogan unos con otros. Y eso me fascina. Eh, yo me quedaría allí porque lo que me pasa, no sé si es que no hubo ni un cuento, pero ni uno, que yo sintiera que no mereciera la pena ser leído. Eh, el Pozo, eh, Vamos a matarnos, lo que oyeron los pájaros, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que decían ustedes hace un momento. En fin, eh, no, a mí también me pareció un libro extraordinario, y además, ojo, de un traductor que es muy bueno, porque de unos traductores. Me fijé en una traductora, que creo que es de nombre Irene, Inés Garland. Me pareció extraordinario también su trabajo de traducción. Eh, pero en fin, bueno. Eh, Catherine, ¿sigues ahí o estás sin micrófono? Eh, y si no, Ruth, regálale al resto de tus compañeros de taller de hoy una palabrita sobre que pase algo pronto, de Agustina Espasandín, que es un volumen que venía en la caja violeta, y con el que ya podríamos ir cerrando el encuentro de hoy. Ruth, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Nada, o sea, lo que a mí me pasa con escritores y escritoras argentinas que me encantan, o sea, bueno, deben haber mejores y peores, pero me encantan, es un goce leerlos, en temas que sean, y también me son tan familiares. Bueno, este libro es como, bueno, yo sentí que es una aproximación al mundo de los jóvenes, de las jóvenes en este caso, que yo lo siento como marcianos, porque están tan lejos de mi cotidiano. De hecho, trabajo en temas de patrimonio, y entonces con las personas que me relaciono son personas mayores, cultores, carpinteros de ribera, artesanos de cestería, etc. Entonces el mundo de los jóvenes y las jóvenes y todo lo que les pasa en este tema del trabajo, yo ya no me lo imagino. Entonces esto me dio una pincelada de esa vida, digamos, también con las presiones, ¿no?, del trabajo. O sea, yo ahora que estoy saliendo del mundo del trabajo no lo puedo hacer porque, o sea, voy a trabajar hasta que pueda, porque mi pensión es una mugre, pero me miro para atrás y siento, digamos, que ojalá podría haber tomado haberme podido desconectar en un momento de pensar, pero la vida me llevó a este encierro, porque además es una política de encierro, o sea, uno no puede salir, tiene que firmar el reloj, tiene que anotarse cuando se va a algún lado. Yo me escapo siempre de mi trabajo, pero digo yo, ¿por qué tengo que estar acá haciendo esto? Es decir, te contratan por 8 horas, se te va la vida ahí contratada. Bueno, pero eso es lo que me pareció notable. Alguien que se puede parar y, bueno, y mirarse a sí misma, la protagonista, y conocer en el fondo su entorno, su barrio, a las personas, el especie de condominio. No entendí bien cómo se
era el lugar donde ella vivía, que era como un colectivo de viviendas muy vecinos. Todo eso me pareció estupendo, bueno, y cómo a través de otras personas, en este caso también mayores, y bueno, tiene amigos jóvenes, tiene entre comillas una especie de pareja, eh, me va mostrando un mundo, por lo menos que yo lo tengo muy lejano, digamos, y que lo miro de fuera, y claro, me parecen, como digo yo, marcianos, ¿no? Ya pasó la vieja conmigo, entonces eso y bueno, y que es un deleite leerlo, seguirlo, o sea, esta autora me pareció fantástica, eso. Si alguno más tuvo la ocasión de leer Que pase algo pronto de Agustina Pizarnik, pero a mí lo que me conquistó, ¿no? De esta novela breve, ligera en el mejor de los sentidos, porque fluye, porque avanza, es justamente la voz, ¿no? La voz narrativa de esta narradora, de esta, muy ella, ¿no? Que efectivamente decide a partir de una anécdota, ¿no es cierto?, tan trivial como trabajar de asistente de dirección en una productora, vivir con su perro, con Río, en una casa alquilada, en un barrio, ¿no es cierto? Y deja de trabajar, ¿no? Formalmente para reconectarse y en el fondo mirarse, pero no para detenerse en ella y quedarse allí fijada, ¿no? Sino para a través de ese nuevo espacio temporal empezar a ver lo que no ha visto, empezar a conectarse con lo que no se ha conectado y descubrir, ¿no? Que en el fondo somos, en nuestra identidad se hace, se forja en y con el otro. Esa sensación, la valoración de la alteridad, ¿no? En el caso de esta voz, de, de que pase algo pronto, que es un título también inquietante, ¿no? A mí me cautivó, sobre todo porque llegué a este libro por la sugerencia de uno de los libreros de Lolita, de libreros jóvenes, me lo comentó, me preguntó si la conocía, le dije que no, me prestó su ejemplar y a partir de allí supe que Agustina Pasandina había escrito un libro que valía la pena compartir en alguna de las cajas del club. Y así es bonito cómo, ¿no es cierto?, los libros van encontrando su lugar. Les decía al principio de ese llamado telefónico de Pablo Lechevsky para decirme que Fondo Libre estaba en Chile, que se quería dar una vuelta por la librería y a partir de esa conversación nos encontramos con que venía, entre otras cosas, a presentar sus cuentos irlandeses contemporáneos. Y de esa conversación, además con el Lechevsky, aparecieron libros que han estado, por ejemplo, y esto es loco, porque que han estado Lolita hace años allí en el catálogo del OM y que él me hizo detenerme y hace muy poco, hace unos días, leí una novela corta que es muy antigua, que se llama Las cosas simples. Déjenme ir a buscarla porque creo que la tengo aquí al lado, para poner también un ejemplo de cómo los libros circulan, ¿no? En la vida de uno. Esperen un poquito. Un puente. Lo quería mostrar. Ah, acá está, acá está. Ahora las cosas simples. Se llama Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Está de Paul Guimard. Y resulta que
esta novela es una novela que se convirtió en película, y esto lo supe leyendo aquí la portada, en fin, se convirtió en película y la protagoniza Michelle Piccoli y Romy Schneider. Romy Schneider, una actriz, así, un clásico, de una película del año 70. Y para decírselo así como en fácil, digamos, en simple, es como la novela de un gallo que va por una carretera, que está media húmeda, está lloviendo, y viene a 140, 150 por hora, y entonces va a sufrir un accidente. Y eso es la novela, es decir, son 110 páginas más o menos, a partir de una voz que de repente es primera persona, que de repente es tercera, que de repente es omnisciente, que de repente es muy parcial, y sin embargo en esa construcción hay una anécdota y al mismo tiempo una reflexión tremenda sobre cómo el sentido de la vida, lo que hiciste, lo que no, lo que empiezas a extrañar no haber hecho en el momento en que estás en medio de esta- de este espacio, de este indefinido en que no, tú no sabes además como lector, pero sospechas, sabes si va a terminar tu vida o la vida del protagonista. La carta que se lleva en el bolsillo, que decidió no ser entregada. Empiezan a cosas que yo podría nombrar en 5 líneas sobre de qué está hecha esta novela. Sin embargo, está hecha de algo que es mucho más potente que lo que yo acabo de decir y que solo se puede expresar si uno lee las 110 páginas. Lo que quiero decir es que este libro lleva harto tiempo en la librería. Pero claro, entre medio de un universo de 30.000 títulos, de pronto estás frente a ello y no lo haces porque tu capacidad de revisión, de lectura, es muy limitada, pero algo que a algunos les provoca ansiedad y angustia, a mí a esta altura ya no es un dato la causa, ¿no? Pero celebro tanto cuando en medio de ese universo infinito uno puede detenerse en un título y quedar ahí, ¿no? Quedarse y permanecer, y que luego eso ya sea parte de tu equipaje, ¿no? Eso. Si alguien quiere decir algo para ir cerrando esta sesión, por favor abra el micrófono y diga, porque será bonito escuchar. Rodrigo, A ver, yo he estado tapado mucho rato, estoy con internet media inestable, así que eh, a ver, el libro, el último, no tuve la oportunidad de leerlo, no lo alcancé a leer, pero bueno, lo que más leí fueron los cuentos irlandeses. Eh, Me impresionó mucho lo que decía antes, la selección. Concuerdo con lo que se hablaba acá de esta agradable tristeza y del reflejo de los pueblos en conflicto, de los pueblos que están en una lucha constante. Y, a mí también me costaron mucho los nombres, me costaba seguirlos, como poder hilar a través de esos personajes con nombres. De repente en las películas uno lo escucha más claro que tratar de imaginárselo o de escucharlo mentalmente cuando lo está leyendo, pero fue un muy grato descubrimiento. Yo lo confieso, mi mayor acercamiento a la literatura irlandesa era haber tratado de leer el Ulises alguna vez y haber tratado. Ya, y quedarme, yo creo que en la T de tratado, ya ni siquiera la palabra completa, pero con esto como que ese terreno y este descubrimiento
se fue despejando. Y a pesar de no haber leído el último libro, sí, a mí también los autores argentinos me gustan muchísimo. Tengo una especial admiración por Ernesto Sábato, que lo considero un maestro sin igual. O sea, a mí me da vergüenza hablar el mismo idioma que él. Eh, y, nada, reitero lo que dije alguna vez, creo que fue en el primer taller, esta instancia, estos encuentros son súper valorables, son súper buenos porque permiten eh, estirar, expandir y profundizar la experiencia que uno tiene en el momento que lee los libros. Así que muchas gracias, Pancho, muchas gracias a todos y todas por sus aportes y por permitirnos a través de lo que cuentan y de lo que reflexionan, justamente ampliar lo que vivimos al momento de leerlo. Contarles que ahora, cuando termine, me esperan en la zona del living comedor de esta casa, como 60 y no sé cuántas cajas. Estamos ahora terminando de llenar y completar, y llegaremos seguramente mañana a la librería para empezar el despacho de las cajas. Y decirles que las cajas de febrero y las cajas de marzo serán parte de un mismo taller, es decir, como en febrero normalmente sale vacaciones, es más difícil reunirla, ya lo vimos hoy en relación a las dos primeras sesiones, tenemos mucho más. Pero lo importante es que creo que el 18 de marzo, si no me martes, si no me equivoco, martes 18 de marzo vamos a tener una sesión doble, en el fondo, en donde podremos compartir y comentar las cajas de marzo, de febrero y de marzo, ambas juntas. Y en este momento voy a ir a terminar de armar y sellar las cajas del mes de febrero, que como digo, si todo sale bien, mañana ya podrían empezar en algún momento en que les comuniquemos a ser retiradas de la librería o despachadas a todos aquellos que las reciben, ya sea en otra comuna o fuera de Santiago, como es el caso aquí veo en esta sala de la RUT, que está allá en Punta Arenas. Así que eso, muchas gracias por convocarse, muchas gracias por venir, muchas gracias. Y sigamos leyendo los cuentos que no alcanzaron a terminar. Pasen por Jaime Hagel, se los recomiendo. Es un autor muy querible, muy novedoso, que tiene más de 90 años y que acaba de ganarse un nuevo fondo del libro por un libro que todavía yo no conozco y que espero leer muy pronto. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Andrés, Susana, Ruth, Catherine, Rodrigo, bueno, Jessica que estuvo en algún momento conectada. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, chao. Catherine está con la señal inestable, disfrute mucho los libros de cuentos, gracias por la instancia. Gracias a ti, Catherine. Chao Andrés, chao Ruth, chao Rodrigo, chao Mariana, nos vemos muy pronto nosotros. Bye, gracias. Ya, tú ves lo de